Me alegro mucho de estar aquí otra vez. Hace 4 años vine a dar también esta charla cuaresmal y yo no me acuerdo bien, pero yo creo que debí hablar más o menos de lo mismo de lo que pienso hablar otra vez. Porque siempre que empieza la cuaresma me acuerdo de Nuestra Señora de Lourdes, que se apareció en cuaresma hace 165 años a Santa Bernardita Soubirous en una cueva del Pirineo francés. Yo nací en el centenario de esa aparición y fueron 18 apariciones. Las 2 primeras fueron de preparación, fueron silenciosas. No hubo diálogo entre la Virgen y la niña. Y solamente la tercera aparición ya empezó el diálogo. Y la tercera aparición fue, pues casi lo mismo que hoy. Fue el jueves después de ceniza, que aquel año era 18 de febrero, jueves después de ceniza. Se había aparecido el 11 de febrero, que era el jueves antes de ceniza. Luego el domingo, 14, y luego la tercera aparición, que ya empezaron a hablar, fue el jueves después de ceniza, comienzo de la cuaresma. O sea, como estamos nosotros ahora, prácticamente. Y le dijo a la niña, que tenía 14 años, ¿quiere usted venir aquí durante 15 días? Que eran las 2 primeras semanas de cuaresma. Y las apariciones continuaron esos 15 días, salvo 2, un lunes y un viernes que no hubo, hasta el 4 de marzo. Fue una primera semana de preparación silenciosa, luego 2 semanas de apariciones con diálogo, en las que la Virgen vino a ser como la catequista de Bernardita, que se estaba preparando para hacer la primera comunión. Y después, el 4 de marzo, terminaron las apariciones. La gente pensaba que iba a haber un milagro, pero la Virgen no había dicho nada de eso. Aunque luego también lo hubo, el milagro, pero... Y durante 3 semanas no hubo más apariciones, hasta el 25 de marzo. La niña, cuando iba a ver aparición, sentía una llamada interior que era irresistible. Dejaba lo que estaba haciendo, iba corriendo a la gruta. Y el 25 de marzo, que es la 16ª aparición de las 18, pues la niña siempre preguntaba, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? La niña no sabía quién era. La Virgen sonreía, pero no se lo decía. Y el 25 de marzo le volvió a preguntar, ¿quién es usted? Y la Virgen, abriendo los brazos, como en la imagen de la medalla milagrosa, la luz del cielo, que bajaba del cielo, llegaba hasta su seno y después bajaba hasta la niña y hasta los que estaban allí. O sea, del cielo a la Virgen y de la Virgen al pueblo. Y dijo, y yo en dialecto, porque la niña no hablaba francés, yo soy la Inmaculada Concepción. 3 años y 3 meses antes, el Papa Beato Pío IX había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, que era una verdad que se creía en la Iglesia, que se celebraba en la liturgia, era la patrona de España, y lo sigue siendo, pero no era dogma de fe. Pero el 8 de diciembre de 1854, de acuerdo con todos los obispos de la Iglesia a los que había consultado, especialmente los españoles fueron los que más se señalaron, precisamente porque es la patrona de España, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. La Virgen vino a confirmar lo que el Santo Padre había dicho 3 años antes. Si se acuerdan ustedes, en el Evangelio siempre hay una analogía entre lo que ocurre a Jesucristo, nuestro Señor, y lo que ocurre con su madre en la historia de la Iglesia. Porque, si recuerdan, Jesucristo, en una fiesta judía muy importante, en la que el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, en el Templo de Jerusalén, una única vez al año, era el único que podía entrar en el Santo de los Santos.
Tanto es así que le ataban una cadena al tobillo, porque si le pasaba algo nadie podía entrar a por él. Tenían que sacarle tirando de la cadena. Pues entraba con incienso para no ver la gloria de Dios. Y pronunciaba el nombre de Yahvé, que es un nombre que no se puede pronunciar. Y la única vez que se podía pronunciar era aquel día, el sumo sacerdote, en el Santo de los Santos, el Templo de Jerusalén. Bueno, pues Jesucristo ese día, ese mismo día, se llevó a sus discípulos, a los apóstoles, lejos de Jerusalén, al norte, en Galilea, donde empieza el río Jordán, que nace del monte Líbano. Una cadena de montañas muy alta, de casi 4.000 metros, más de 3.000 metros, con nieves perpetuas. Y allí les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y pues dijeron, pues unos que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas, otros que Juan Bautista, que ha resucitado. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Simón, hijo de Juan, que no se llamaba Pedro todavía, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque lo que has dicho no te lo ha revelado la carne y la sangre, digamos la inteligencia humana, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo a ti que ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Kefas, que en hebreo significa roca. Y sobre esta Kefas, que luego nosotros tradujimos al griego y al latín, Petrus, de ahí Pedro, sobre esta Kefas yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, pues análogamente, un sucesor de Pedro, el Papa Beato Pío IX, siglo XIX, es el segundo pontificado más largo de la historia de la Iglesia después del mismo San Pedro. Fue Papa durante 31 años. El tercero más largo es San Juan Pablo II, 26. Pues Pío IX, de acuerdo con los obispos de la Iglesia de entonces, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Y lo mismo que Jesús se había llevado, mientras el sumo sacerdote de Jerusalén estaba pronunciando el nombre de Yahvé, Jesús se había llevado a sus discípulos a una montaña, y 6 días después de que dijera Pedro: tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías. Es decir, pronunció el nombre de Yahvé sobre un hombre, porque Jesús era un hombre además de Dios. Era el hijo de una mujer, el hijo de María. Y la gente creía que era el hijo del carpintero. Lo era legalmente, pero no físicamente. Pues Pedro hizo una cosa que jamás nadie había hecho: pronunciar el nombre de Yahvé sobre un hombre, que era decir: este hombre es Dios. Es el primer credo, la primera confesión de fe. Bueno, pues análogamente, otro papa, Beato Pío IX, muchos siglos después, siglo XIX, pronunciará un dogma acerca de María, una mujer de nuestra raza, y dirá que María es la Inmaculada Concepción. En realidad dijo que María había sido concebida inmaculada desde el primer instante de su concepción. No la llamó así la Inmaculada Concepción. Pero 3 años después, en otro monte, por eso yo me gusta llamar a Lourdes la transfiguración de María. Porque lo mismo que Jesús 6 días después de que Pedro dijera: tú eres el Hijo de Dios, subió con Pedro, Santiago y Juan al monte de la transfiguración y dijo, y mostró a los 3 discípulos, a los 3 apóstoles, mostró que era verdad lo que había dicho Pedro 6 días antes, porque mostró su divinidad. Su rostro brillaba como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, mostró toda la potencia de la divinidad, que el velo de la carne, el velo de su humanidad, hasta entonces había velado, había ocultado, porque si no, no podríamos acercarnos a él.
esa divinidad que estaba oculta en su humanidad, igual que en el Santo de los Santos había una cortina que no era de tela, sino que era de piel, y que fue la cortina que se rasgó cuando Jesucristo murió en el Calvario, se rasgó de arriba abajo. Era la cortina que separaba el Santo de los Santos del resto del templo, donde estaba la gente. Pues esa cortina era símbolo de la humanidad de Cristo, que será rasgada cuando el soldado atraviese con la lanza el corazón de Jesucristo muerto en la cruz y se derrame el agua y la sangre, que son símbolo de los sacramentos de la Iglesia, del bautismo, de la Eucaristía, nacerá la Iglesia. Pues de esta misma manera en la que Jesucristo confirma lo que ha dicho el primer Papa acerca de él, el primer acto de fe: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Análogamente siempre, análogamente, pero realmente, otro Papa dirá: ¿quién es María? ¿Quién es María? Porque esta mujer, siendo una mujer de nuestra raza, ella no es una diosa, pero es la Madre de Dios. Ella no nació como nació su hijo por obra del Espíritu Santo, ella nació de sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Fue concebida como hemos sido concebidos nosotros, pero fue concebida inmaculada desde el primer instante de su concepción. Es decir, no tenía pecado, ni siquiera el pecado original. El demonio jamás tuvo dominio sobre ella. Sobre nosotros sí que lo ha tenido, ¿eh? Dios quiera que no lo siga teniendo. Por eso nos bautizaron nuestros padres, para que el dominio del demonio sobre nosotros fuera destruido por el poder del bautismo. Pero María había sido preservada en virtud de los méritos de su Hijo, había sido preservada del pecado original y de todo pecado, porque estaba destinada a ser el templo donde Jesucristo iba a ser encarnado. No podía ser esclava del demonio la que iba a ser la madre del Redentor. Entonces fue una redención preventiva, por lo tanto más perfecta, incomparablemente más perfecta que la tuya y que la mía. Pero es la primera redimida. María está muy agradecida a su Hijo. Porque dice Jesús en el Evangelio: al que mucho se le perdonó, mucho ama. A María no podemos decir que se le perdonó nada, porque no ofendió nunca nada a Dios, pero es que se la redimió, se la redimió todavía de una forma más perfecta que nosotros. Y por eso María ama muchísimo más a Jesucristo y al Padre que nosotros, por las maravillas que ha hecho Dios en ella, el Magnificat. Pero pues todo esto es lo que ocurría hace 165 años en una cueva del Pirineo francés, una cueva oscura, fría, húmeda, orientada al norte, que era el basurero, donde tiraban la basura de Lourdes. Iban los cerdos a ozar. Además era un lugar de mala fama, porque allí pues se ofendía a Dios. Y ese es el lugar que elige la Virgen María para manifestarse al mundo como la Inmaculada Concepción. ¿Qué querrá decirnos con esto? Y lo hace al comienzo de la Cuaresma. ¿Y la Cuaresma qué es? La Cuaresma son los 40 días de preparación, institución apostólica. Jesucristo instituyó la Cuaresma, podemos decir, porque se preparó para la vida pública, yendo al desierto 40 días a ser tentado por Satanás. Por eso la Iglesia ahora sigue al Maestro cada año para prepararnos a la noche de la Pascua, que es la fiesta más importante del año. En realidad, los primeros siglos de la Iglesia era la única fiesta que había. No había más fiesta que la Pascua, porque es el centro de nuestra fe. Y entonces se celebraba y se celebra una vez al año la vigilia pascual, y luego todas las semanas el domingo, porque es una fiesta tan importante que no nos basta una vez al año. La celebramos todas las semanas, cada domingo es la Pascua semanal, y una vez al año la Pascua anual. Y nos preparamos estos 40 días
con Jesucristo, por Cristo con ella y en Él, nos preparamos para llegar hasta la Pascua. Y en la Pascua vamos a renovar nuestro bautismo. A ti te bautizaron sin pedirte permiso, pero ahora Dios quiere y te pide permiso para llevar a plenitud el bautismo que fue sembrado en ti cuando eras niño. Y entonces ahora tú eres el que tienes que decir, sí quiero, yo quiero renovar todo el misterio pascual de Jesucristo que se me entregó en el bautismo. Lo quiero renovar ahora este año, 2023, después de Cristo. Yo quiero verdaderamente llevar o dejar que el Señor lleve a plenitud este misterio en mí. Quiero que se realice en mí cada vez más perfectamente. Vamos de Pascua en Pascua acercándonos a nuestra Pascua personal definitiva, que será el día de nuestra muerte, que no sabemos cuándo será, que cada vez está más cerca. Quizás esta es la última Cuaresma que vamos a vivir algunos. Hay que pensar que así puede ser. Y ciertamente es como una espiral que se va acercando al centro. Cada año debemos estar más cerca del Señor que el año anterior. Si hemos sido fieles a la gracia de año en año. Bueno, pues todo eso es lo que la Virgen le va enseñando a la niña. Cómo vivir la Cuaresma. La Cuaresma que va a dar lugar a la Pascua, en la que Bernardita va a hacer su primera comunión. Comulgó por primera vez el 3 de junio de aquel año, en Pascua, y se preparó durante la Cuaresma. Y la Virgen fue su catequista. ¿Y la Virgen qué hacía? La niña instintivamente rezaba el rosario. No sabía quién era esa mujer, pero instintivamente echaba la mano a su bolsillo y rezaba el rosario que le habían traído días antes de un santuario de la Virgen de Betarram, que está a unos kilómetros de Lourdes. Rezaba el rosario. Y la Virgen, Aqueró, la llamaba ella en dialecto, aquella de allí, Aqueró, tenía su propio rosario de cuentas amarillas como las rosas que tenía en los pies descalzos. Porque el rosario viene de rosa. Son las 50 rosas con las espinas de nuestra condición pecadora, de nuestra vida, que ofrecemos a la Virgen. Y la Virgen, decía Bernardita, que iba pasando con sus manos las cuentas de su propio rosario, mientras Bernardita hacía lo mismo con el suyo y rezaba las Ave Marías. Pero claro, la Virgen María no despegaba los labios, porque la Virgen María no se puede rezar a sí misma. Pero al pasar las cuentas de su rosario, nos está enseñando que cada vez que nosotros rezamos el rosario, la Virgen María está pasando las cuentas de su rosario en el cielo. Y esto no es una exageración. Ustedes y yo rezamos el rosario y tantas veces lo hacemos deprisa y corriendo, más o menos distraídos. Y nos cuesta pensar que la Virgen María está en el cielo. Hombre, creemos que nos escucha porque si no, no lo rezaríamos, ¿no? Pero hasta el punto de pasar las cuentas del rosario cada vez que yo estoy rezando las mías, eso ya no lo pensamos tanto. Pues es verdad, lo hizo con Bernardita, lo hará con nosotros, porque es tan madre de Bernardita como madre nuestra es. Luego quiere decir que cuando rezamos el rosario la Virgen nos está escuchando y participa en el rosario. Por eso, al acabar cada misterio rezaban juntas el Gloria, y el Gloria la Virgen sí que lo rezaba con la niña. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sí que lo rezaba. De manera que el rosario lo rezamos juntos, la Virgen y nosotros, aunque estés solo en tu cuarto o por la calle. La Virgen María reza cada rosario que se reza en este mundo. No solo lo escucha, participa con el Gloria al Padre y al Hijo. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la Virgen María. Tan importante es el rosario. A San Antonio María Claret le dijo que en el rosario estaba cifrada la salvación de su patria, que es España. Pues hermanos, ha llegado el momento de echar mano del rosario,
porque en él está cifrada la salvación de nuestra patria y del mundo entero. Hoy, hace un año que empezó la guerra en Ucrania, y los obispos de Ucrania pidieron al Papa Francisco que consagrara Rusia al corazón inmaculado, como había hecho San Juan Pablo II el año 1984. Yo era seminarista. El 25 de marzo, San Juan Pablo II, en unión con los obispos de la Iglesia Católica, consagró el mundo al corazón inmaculado de María, con especial referencia a aquellos países que lo necesitaban más. Era una manera velada, pero clara, de referirse a Rusia. Y no sé si recordáis que apenas 5 años después cayó el muro de Berlín, 1989, que nadie pensaba que podía ocurrir. Y ocurrió. Fue un papa eslavo, un papa polaco, el que consagró el mundo y Rusia veladamente, pero realmente de forma válida. La hermana Lucia de Fátima dijo que había sido válida. Y 5 años después cayó el muro de Berlín de forma absolutamente inesperada. Pero el combate entre la mujer vestida de sol y el dragón rojo, que es Satanás, continúa. Y después de esos años que han pasado, desde 1984, otro papa, Papa Francisco, a petición de los obispos de Ucrania, un mes después del comienzo de la guerra, que, repito, hoy hace un año, consagró, esta vez de forma explícita, por la urgencia de la situación, de nuevo Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Pues esto ya lo había dicho la Virgen en Fátima hace 106 años, 1917. El Papa me consagrará Rusia, por fin el Papa me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo un tiempo de paz. Pero antes del triunfo del corazón inmaculado de María, por fin mi corazón inmaculado triunfará, estamos viviendo la guerra entre la mujer vestida de sol, la Inmaculada, y la serpiente infernal, el dragón rojo del Apocalipsis. No sé si sabéis que el símbolo de China comunista es el dragón rojo, no por casualidad. De manera que nosotros sabemos, por la fe, que Dios lleva la historia de este mundo y que Dios, que es amor, solamente ha establecido una única enemistad, pero esta es para siempre. En el libro del Génesis, después de la narración del pecado original de Adán y Eva, de Eva, la madre de los vivientes, Dios va a establecer una enemistad. Dice, establezco enemistades entre ti, le dice a la serpiente, el demonio, entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. O lo que es lo mismo, entre tu descendencia y la suya. Ella, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza cuando tú aceches su calcañar. Dios, que es amor, ha establecido una única enemistad, pero esta es para siempre. Dice San Maximiliano Kolbe, si no recuerdo mal. Porque Dios todo lo que hace es para siempre. Dios no se arrepiente de nada que hace, porque todo lo hace bien. Entonces esta enemistad es, curiosamente, entre la serpiente y la mujer. La batalla es entre la mujer vestida de sol y la serpiente infernal. Porque Dios, que humilla a los soberbios, quiere humillar a Satanás por medio de una mujer, ya que Satanás humilló a la raza humana a través de una mujer, a la que engañó, Eva.
Entonces Dios, que permite los males para sacar bienes mayores, ahora quiere humillar a Satanás en su soberbia por medio de otra mujer, la humilde esclava. Eva se dejó arrastrar por la soberbia. Seréis como Dios, le dijo la serpiente, conocedores del bien y del mal. Vosotros decidiréis lo que está bien y lo que está mal. Estamos viviendo en un tiempo en que el hombre, cegado por la soberbia, engañado por Satanás, cree que es Dios. Y él es el que decide, por medio de los votos, qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero eso es una prerrogativa exclusiva de Dios. El hombre no decide, menos aún por sus votos, lo que está bien y lo que está mal. Es Dios el juez, el único que puede hacerlo. Nos engañamos cuando pensamos que, sencillamente porque nos ponemos de acuerdo, ahora podemos hacer lo que la conciencia nos enseña que es ofensa de Dios. Pensemos ahora en la ley última del aborto, ante el Tribunal Constitucional, o todas estas leyes que se están aprobando recientemente, que van todas contra la voluntad de Dios, contra los 10 mandamientos. Nos engañamos pensando que eso no va a tener consecuencias. Y la guerra es consecuencia del pecado. Siempre, toda guerra es castigo por el pecado. Dios permite las guerras porque las guerras son la eclosión, la acumulación de los pecados que terminan en la violencia que se desencadena finalmente. Esto se puede ver también en las familias. Cuando en las familias se dan ofensas, pecados, va creciendo el mal hasta que de repente el mal ya se desencadena como una tempestad. Y llega el sufrimiento incluso físico. Pues eso lo llevas a la sociedad y lo mismo ocurre con las guerras. La guerra siempre es consecuencia de los pecados de los hombres. Entonces, esa soberbia que nos dice que da lo mismo, que nosotros ahora decidimos que, por ejemplo, el aborto es un derecho, decimos que el pecado abominable del aborto es un derecho, y pensamos que eso no tiene consecuencias porque como los niños no se pueden defender, pues estamos tranquilos, nos equivocamos. Santa Teresa de Calcuta decía, que vino a España, me acuerdo, yo era seminarista, justo antes de que se aprobara la ley del aborto. Y decía, si matamos a nuestros hijos, ¿qué queda para que no nos matemos unos a otros? Es una sociedad violenta, donde cada vez estamos más enemistados unos con otros, en la propia familia, el divorcio, la separación. Y en la sociedad, ya todos desconfiamos los unos de los otros, todo es violencia. Queremos conseguir lo que decimos que son nuestros derechos con violencia, y yo con la violencia paso por encima de ti y estoy dispuesto a matarte, físicamente o mediáticamente o de cualquier otra manera, pero matarte, porque tú eres una amenaza para mi egoísmo, mi orgullo, mi soberbia, y entonces tú no tienes derecho a la vida, porque yo no te lo doy, porque yo soy Dios. Y esto es lo que resulta como consecuencia de una sociedad que se ha apartado de Dios. Pues mirad, esto no es de ayer para hoy. Podemos remontarnos muy atrás en la historia de estos 2000 años, en la historia de la salvación desde que Jesucristo vino a este mundo, pero en los últimos 3 siglos esto ha ido creciendo como una gangrena, como un cáncer. Y llegó un momento en que, por ejemplo, la Revolución Francesa, 1789, va en la Catedral de París, de Nuestra Señora de París, que hace unos pocos años ardió, no por casualidad. Allí entronizaron a una prostituta en la Catedral de Nuestra Señora de París, diciendo, esta es la diosa razón. Después vinieron las guerras napoleónicas. Bueno, pues en 1830 la Virgen a 1 kilómetro o 2 de Nuestra Señora de París se apareció a Santa Catalina Labouré, la medalla milagrosa, con una peste que había en París, y le pidió que hiciera las medallas justo antes de la peste. Y las hijas de la caridad de San Vicente Paulo empezaron a repartir medallas en la peste,
y se curaba la gente que tenía la medalla o no contraía la peste. Murieron decenas de miles de personas en París, que era una ciudad pequeña entonces. Y la gente empezó a llamarla milagrosa. Era un signo que Dios hacía para que nos diéramos cuenta de que lo que habíamos hecho decenios atrás, enfrentándonos ya abiertamente, sin tapujos con Dios, nos iba a llevar a la perdición, en esta vida y en la otra. Y empezó una serie de manifestaciones de la Virgen, porque la Virgen es nuestra madre, y esta lucha continúa. Satanás, que quiere llevar a la perdición a la humanidad, que lucha contra la Iglesia, y la Virgen María, que lucha con sus hijos contra Satanás. Y es una lucha cruenta, con persecuciones, con mártires, con sufrimientos indecibles. Ya a lo largo del siglo XIX se levantarán voces que hasta entonces nunca se habían atrevido a tanto, que llegan a decir que Dios no existe y que hay que luchar contra toda idea de Dios, porque eso nos haría esclavos, y nosotros somos Dios y decidimos nosotros. Pues eso ya había empezado antes, pero ya de una forma descarada, en el siglo XIX empieza el ateísmo militante, que va a producir guerras mundiales, sufrimientos sin nombre. Y María, que es nuestra madre, va a liderar la guerra contra el que está detrás de todo esto. Porque nosotros, dice San Pablo, no luchamos contra hombres, luchamos contra los poderes malignos que están detrás y que utilizan a esos pobres hombres y mujeres para el mal. Nosotros no luchamos contra hombres y mujeres, sino que luchamos contra los poderes de las tinieblas, contra Satanás, la serpiente primordial. Los demonios que se enfrentaron con Dios, que quisieron ser como Dios también ellos, y fueron expulsados del paraíso al infierno, y ahora por envidia quieren también llevarnos a nosotros, enfrentándonos a Dios, diciéndonos que vamos a ser como Dios, quieren llevarnos al infierno con ellos. Pues aquí está San Miguel. Los ángeles también fueron puestos a prueba, y unos fueron fieles y otros no lo fueron. Y Satanás, Luzbel, el más poderoso de los ángeles, luz de Dios, quiso ser como Dios. Y en cambio Micael, ¿quién como Dios? Le dijo a Luzbel, ¿quién como Dios? Tú quieres ser como Dios, pero ¿quién es como Dios? Solo Dios es Dios. Uno se enfrentó y fue condenado eternamente. Otro se humilló y fue exaltado. Porque el que se ensalza será humillado por Dios. El que se humilla será ensalzado. Tanto los ángeles como los hombres. Y esa es la historia verdadera, la que no se escribe en los periódicos, pero que nosotros conocemos por revelación de Dios, por la palabra de Dios. Y este es el sentido de la Cuaresma. En silencio, sin ruido, pero sabiendo de quién nos hemos fiado y que hemos sido llamados sin mérito nuestro a este combate, a esta batalla. Y cada uno de nosotros tiene un puesto en esta batalla. Para eso hemos sido elegidos, para eso nos bautizaron. Y tenemos que ser fieles. No podemos retirarnos en esta batalla por miedo, por no querer sufrir. Hemos de ser fieles y de seguir a Jesucristo. También vosotros queréis marcharos, le dijo Jesús, cuando muchos de sus discípulos se escandalizaron y decían, duras son estas palabras, ¿quién puede escucharlas? Y dejaron de seguir a Jesús, como está ocurriendo ahora. Jesús le dijo a sus apóstoles, también vosotros queréis marcharos. Y Simón, pecador, que le negará 3 veces en la noche del Jueves Santo, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Pues esto ahora también nosotros tenemos que decirlo. Señor, ¿a quién iremos? Todos se van, bautizados.
todos apostatan, todos, y ya no quieren seguir a Jesucristo. Se escandalizan. Quizás nos escandalizamos nosotros todos también. Duras son estas palabras. ¿Quién puede escucharlas? ¿Quién puede ser cristiano? ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Todo el mundo roba, porque creen que la vida depende de los bienes, creen que la vida depende del dinero. Entonces el demonio te dice: roba, porque la vida depende del dinero. Infidelidades, la familia destruida, el temor a la muerte. El demonio nos tiene esclavos por el temor a la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte del ser. Porque al enfrentarnos con Dios, quedamos sin raíces, quedamos expuestos. Y el demonio nos vapulea, nos esclaviza. Y cada vez que quiere, nos obliga a pecar. Nos dice: tienes que pecar, porque si no pecas, ¿qué va a ser de ti? Y entonces matamos, pues eso, el aborto. El demonio te dice: tienes que matar a ese niño, porque si no, ¿qué va a ser de ti? Porque Dios no existe, no va a cuidar de ti. Tienes que mentir, tienes que defraudar, tienes que ser infiel, porque tu marido, tu mujer son insoportables, tienes que buscarte otro. No puedes tener hijos y tienes que tapar ese vacío existencial que tienes, que te destruye por dentro porque te has separado de Dios, que es la fuente de la vida. Y entonces tratas de llenar ese vacío con cosas, con placeres, con viajes, con lujos, con imágenes, con pornografía. Dios mío, la pornografía está destruyendo la familia. Jesús había dicho: el que mira a la mujer del prójimo, deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio. La pornografía es eso. Desde los 8 años tienen los niños acceso a la pornografía, les dan sus padres un móvil. Esto no había ocurrido nunca, ya está ocurriendo. Y luego ocurren cosas, es como una droga dura que te cambia el cerebro y ya quedas hecho un esclavo, una piltrafa. El demonio hace contigo lo que quiere. La juventud y la no juventud, hasta los sacerdotes podemos caer en eso, las almas consagradas. Estamos viviendo verdaderamente unos tiempos que no sé cómo describir, pero estamos como la barca de Pedro a punto de ser sepultada por las olas en el mar de Galilea en la tempestad, y el Señor duerme o está rezando y a medianoche se acerca caminando sobre las aguas, es decir, caminando sobre la muerte. Sálvanos, Señor, que nos hundimos, que somos ya un pequeño resto, que se ríen de nosotros, ya no tenemos ninguna relevancia en la sociedad, somos como una especie de, nos miran así como si fuéramos brontosaurios del Parque Jurásico, y nos dicen: bueno, ya se morirán los últimos cristianos. Y van quitando los símbolos, los signos, las fiestas. Se profana el domingo, el descanso del domingo, todo es dinero, 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 dinero. Y vienen las guerras. Hoy hace un año, y la guerra es mundial, no es solamente Ucrania contra Rusia, somos todos. Y la guerra es consecuencia del pecado. Pues en medio de este follón aparece la mujer vestida de sol, la que no conoció pecado. Y Dios, su Hijo Jesucristo, le ha entregado todo. Dice Jesús: todo me lo ha entregado mi Padre. Todo me lo ha entregado mi Padre. Pues análogamente podemos decir
que Jesucristo le ha entregado todo el orden de la misericordia, el orden de la justicia se lo reserva a Él es el juez. Pero el orden de la misericordia se lo ha entregado todo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y por eso la Virgen nos invita a vivir esta Cuaresma. Y nos invita a consagrarnos a su corazón inmaculado, que es lo que vino a pedir en Fátima. En Fátima estaban en la Primera Guerra Mundial y les dijo a los niños: continuad rezando el rosario todos los días hasta el final de la guerra. Pero les anunció que en tiempos de Pío XI, que entonces no se llamaba Pío XI, era un obispo, Achille Ratti, empezará otra guerra peor, la Segunda Guerra Mundial. Anunció todo lo que iba a pasar. Rusia extenderá sus errores promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Hoy hace un año del comienzo de esta guerra. Y las armas que la Virgen nos entrega son el rosario, los sacramentos, la devoción de los 5 primeros sábados de mes, confesar, sea unos días antes o después, con tal de comulgar en gracia, el primer sábado de mes, comulgar el primer sábado de mes con intención de reparar al corazón inmaculado de María, rezar el rosario y hacerle compañía 15 minutos meditando en los misterios del rosario. Es lo que pidió a la hermana Lucia de Fátima, carmelita descalza, que murió hace 18 años, con casi 98 años de edad. Los 5 primeros sábados de mes son las armas que la Virgen nos da. Dios quiere establecer en el mundo, dijo, la devoción a mi corazón inmaculado, junto a la devoción al corazón de mi Hijo. El que abrace esta devoción, yo le prometo la salvación. La Cuaresma es un combate por la salvación. Queremos salvarnos, queremos ir al cielo. Pues Dios nos da, en cierto sentido, las generaciones que nos han precedido, puede hasta que nos tengan algo de envidia, diciendo: nosotros no tuvimos esto que tenéis vosotros. Teníamos a la Virgen, sí, pero esta devoción al corazón inmaculado de María es reciente en la Iglesia. Y a nosotros se nos ha concedido esta gracia, pero ahora tenemos que responder entregándonos a ella con decisión, siempre por gracia de su Hijo. Jesús decía: nadie puede venir a mí si mi Padre no le atrae. Análogamente diríamos: nadie puede ir al corazón inmaculado de María si el Hijo no le atrae. Ahí tienes a tu madre. Es Jesús el que nos lleva a su madre, porque Él quiere. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales pone una escalera de 3 peldaños en sus meditaciones. Al ejercitante le dice, al acabar la meditación, que pida a la Virgen María que le ponga con el Hijo y que rece un Ave María. Y después, el segundo peldaño dice que rece al Hijo que le ponga con el Padre y un alma de Cristo. Y por último, que rece al Padre y un Padre Nuestro. Es la escalera que pone, que es evangélica. Pues esto, si cabe, todavía está más explicitado hoy. El corazón de Jesús nos dice: id al corazón de mi madre, yo lo he hecho inmaculado para vosotros, que no sois inmaculados, que tenéis que rezar esta Cuaresma y ayunar y absteneros de comer carne los viernes de Cuaresma, que ¿quién se acuerda ya de lo de abstenerse de comer carne? Qué poca gente lo hace ya. Tenéis que luchar. Las armas de la Iglesia son el ayuno, la oración y la limosna contra las tentaciones de Satanás. La tentación del pan: haz que estas piedras se conviertan en panes. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación de la historia: tírate del pináculo del templo
para que tengas éxito. Y la gente no le quede más remedio que aclamarte. Que a ti te dice lo mismo, tienes que ser famoso, tienes que hacer no sé qué, tienes que imponerte, tienes que tener éxito, tienes que tener... No, la oración, no como yo quiero, sino como quieres tú. Jesús no quiso ser un Mesías de éxito, fue un Mesías de fracaso, que murió en una cruz, calumniado, blasfemado, insultado, escupido, golpeado, flagelado y atravesado por la lanza y coronado de espinas. Y la tentación de los ídolos, la peor de todas. No se puede servir a Dios y al dinero. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahora nos dice, te daré poder. Eres político, tendrás poder. Tendrás éxito si adoras a Satanás. Si obedeces a los hombres antes que obedecer a Dios. Pero no solamente a los políticos, todos. Tú, en tu vida ordinaria, en tu trabajo, en tu familia. Todo esto te daré. Tú vas a ser como Dios. Si me obedeces a mí, si me adoras a mí, que no soy Dios, que soy Satanás. Y la gente lo hace. Consciente o inconscientemente, pero al final obedecemos, Dios no lo quiera, a Satanás. Las 3 tentaciones del desierto y las 3 armas, el ayuno, la oración y la limosna. La vida no depende de los bienes. Jesús nació pobre y murió más pobre si cabe. Se repartieron sus ropas, echaron a suerte su túnica. Murió desnudo, nació desnudo. Desnudo vinimos a este mundo, dice Job, y desnudos nos iremos de él. Esto es el plan de la Cuaresma, hermanos. Y la Virgen María nos la ha dado el Señor para hacernos inmaculados. Nosotros que no somos inmaculados, el Señor nos da la Virgen María para enseñarnos a ir hasta Él, hasta la Pascua, hasta la noche pascual. La Virgen le dijo, Corazón Inmaculado de María, a la hermana Lucia, digo Lucia porque nacimos en España Lucía, pero en Portugal es Lucia, que no es exactamente lo mismo. Le dijo, cuando le dijo a la pobre niña en Fátima, que Dios quería, que su hijo quería que se quedara más tiempo aquí, quería servirse de ella, que se iba a llevar al cielo a sus 2 primitos, que ya están canonizados, enseguida, como ocurrió, pero que ella tenía que estar más tiempo aquí, y estuvo hasta hace 18 años, hasta casi los 98 de edad. Y la pobre Lucia dijo, y me voy a quedar solita. Y le dijo, ¿sufres mucho? No temas, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios, que es mucho decir. Porque nosotros por el Evangelio sabemos que Cristo es el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, pues la Virgen María, análogamente, no es palabra de Dios. Es una revelación privada, pero es una revelación privada aprobada por la Iglesia. ¿Y de qué manera? Todos los papas han ido y siguen yendo a Fátima. Pues la Virgen dice, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. ¿Por qué? Pues porque mi Hijo es Dios. Y yo te voy a conducir a mi Hijo. Yo no he venido a apartarte de mi Hijo. Yo no he venido a ocupar el lugar de mi Hijo. Yo no soy el Redentor del mundo, soy la madre del Redentor, corredentora, porque me he unido a Él, pero sin hacerle sombra. Yo no he venido a combatir con mi Hijo. Te imaginas una madre queriendo apartar la gloria de su Hijo. Eso no es una madre, mucho menos la madre de Jesús. Pero es el plan de Dios que ella nos lleve a su Hijo. Mi corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios, porque te voy a conducir a mi Hijo que es Dios. Y lo cumple. Por eso, hermanos, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo es lo que os he venido a dar. Y lo que tengo es el convencimiento que me da la fe de que ahora que podemos decir que estamos pasando por unas pruebas verdaderamente
no sé cómo llamarlas, extraordinarias. Y en la misma iglesia, la situación de la iglesia es dramática. Dramática pensar en Alemania, en una situación de cisma o de precisma o llámalo como quieras, pero no solo Alemania, en todas partes, aquí en España. Ya te digo, tantos bautizados, pero el aborto ya se ha convertido en un derecho. En un derecho. Esos niños nos van a juzgar. Pensamos que desaparecen de la historia. No, esos niños no desaparecen de la historia. Sus almas son inmortales y resucitarán sus cuerpos, y no pequeñitos, sino grandecitos. Y el día del juicio nos preguntarán y dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Bueno, pues nosotros nos hemos dejado engañar pensando que... Y no puede ser. Y no puede ser. No puede ser. Por eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rezar, tenemos que ofrecer sacrificios en unión con Jesucristo, porque sin Él no podemos hacer nada y nuestros mismos sacrificios no valdrían nada si no es en unión con Él. Pero unidos como queremos estar a Él, tenemos que rezar y hacer sacrificios y convertirnos, dejar de pecar. Tenemos que dejar de pecar al precio que sea, aunque nos persigan, aunque nos arrinconen, aunque nos quiten los bienes, aunque nos quiten la vida. Antes morir que pecar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo, si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre que las cosas en este mundo, evitar la persecución, evitar señalarme, ser como los demás, corromperme como los demás? ¿De qué te va a servir si esta noche te van a pedir la vida? Lo que has acumulado, ¿para quién será? Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen en esta Cuaresma que nos acompañe. ¿Quiere usted venir aquí durante 15 días? Pues la Virgen nos dice, ¿quiere usted venir aquí durante 40 días? Aquí es la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde están los sacramentos que nos transmiten la vida eterna. ¿Quiere usted venir aquí durante 40 días? Para prepararnos a la vigilia pascual, a la renovación de las promesas del bautismo. Una de las apariciones en Lourdes, la Virgen le dijo, vaya a beber y a lavarse a la fuente. ¿Qué fuente? No había fuente. La niña creyó que era el río. La Virgen le dijo, no es el río. Y señaló la gruta. Lo más profundo de la gruta, lo más oscuro, lo más húmedo, lo más sucio. Allí. Y la niña obedeció. La gente se reía de la niña, decía que estaba loca. Y empezó a escarbar. Había un poco de barro. Por 3 veces quiso llevarse el agua a la boca, pero no pudo. Estaba mezclada con barro. Solamente a la 4ª vez ya pudo beber, aunque se manchó la cara. Pero pues aquella fuente no ha dejado de brotar desde entonces. Más de 500 millones de personas han pasado por allí. Es el bautismo, es la Cuaresma. Vaya usted a beber y a lavarse en la fuente. La confesión, ¿quién se confiesa ya? Confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte o si se ha de comulgar. Primero, de los mandamientos de la Iglesia. Segundo, comulgar por Pascua Florida. ¿Quién hace el cumplimiento pascual? Cada vez menos. Yo siempre que me he encontrado personas que hacen el cumplimiento pascual, que al menos una vez al año se confiesan y comulgan por Pascua, son cristianos. Mejores o peores, pero son cristianos. Pero ¿quién lo hace ya? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Si es que ya no hablamos de esto. Bueno, pues vamos a hablar. Ánimo, hermanos. Hay esperanza. Nuestra esperanza está puesta en el corazón inmaculado de María. San José también. Porque San José siempre está al lado de su esposa.
Es el único matrimonio que permanece matrimonio en la otra vida. En el cielo siguen siendo marido y mujer. Por eso cuando invocas a la esposa, no anda lejos el esposo. Es un matrimonio muy unido. Pues a ellos les vamos a pedir. Ahora viene el mes de marzo, que el mes de marzo es siempre el mes de San José. Y el mes de marzo es siempre la Cuaresma. De manera que la Cuaresma y el mes de San José coinciden siempre. Tampoco es casualidad. Vamos a pedir a San José que nos ponga con su esposa. Vamos a pedir a María, con su corazón inmaculado, nos haga inmaculados a nosotros también, que rompamos con el pecado y nos lleve a Jesús. Y vamos a pedir a Jesús que nos lleve al Padre. Y entonces, como le dijo a la niña en Lourdes, no le prometo hacerla feliz en esta vida, sino en la otra. Los sufrimientos de esta vida no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, dice San Pablo. Vamos a hablar del cielo más y del infierno, porque al no hablar del cielo y del infierno estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Nosotros hemos sido hechos para el cielo, no para tener la barriga siempre llena en esta vida. Buena Cuaresma. Me basta porque sé que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. Me basta porque sé que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar. Tú dijiste que habrías de venir. Haz que no nos cansemos de esperar. Me basta porque sé que estás aquí, aunque no se te oiga respirar, y ni siquiera el corazón latir. Me basta con tu nombre pronunciar. Me basta porque sé que estás aquí, preparándonos una eternidad. Aunque tengamos antes que morir, para poder después resucitar. Me basta porque sé que estás aquí, y que nada nos puede separar, ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir, ni el peligro, la espada o la precariedad. Me basta porque sé que estás aquí, y que eres el principio y el final, que te obedece el tiempo y el sol sale para ti, que das orden al viento y deja de soplar. Me basta porque sé que estás aquí,
que pronto nos hemos de encontrar, que nuestra travesía tiene un fin y tú estás esperando